Bien, que el Señor nos tenga entonces, nos dé su gracia para estar despiertos. Amén. Amén. Estábamos comentando lo que fue la consagración de Aarón y su familia en el capítulo 8 de Levíticos. Y en ese capítulo, entonces, la última parte de la consagración fue que el sacrificio que se hizo, había una serie de detalles, ¿no? De que Aarón y su familia debían poner las manos sobre la cabeza del animal que llevaría, por así decir, la transición de sus defectos transmitidos al animal. Pero la sangre del animal, y en el caso del holocausto, no tenía que ver con transmisión de pecados. El holocausto, eran varios tipos de ofrenda, pero el holocausto no tenía que ver con pecados. El holocausto era una ofrenda voluntaria de olor grato, como dice la Escritura, y por lo tanto esa ofrenda era la vida que tiene conciencia de que Dios merece y tiene todos los derechos, y por lo tanto yo me consagro, me rindo a Él y le ofrezco mi vida. Me ofrezco en sacrificio voluntario y me derramo en libación para Dios. Eso es lo que, más o menos, lo que estaba ocurriendo. Pero entonces la víctima muere, el animal muere, pero ese animal es completamente quemado. No queda nada para comer. Todo es ofrecido a Dios, por así decir. Pero la sangre del animal se le coloca en el lóbulo de la oreja a Aarón y a sus hijos, como una marca visible de que el oído tiene que estar consagrado al Señor, atento, ¿no? Como decía el salmista, Señor, de mañana te buscaré. Entonces, esa búsqueda de Dios desde temprano tiene que ver con qué me dice Dios hoy día para vivir este día. Ese oído que le ruega a Dios, ¿no? Que le pide a Dios, examíname, pruébame, ve lo que hay en mí, ¿no? Ese ruego, esa súplica, que invita a Dios a acercarse, a mirarlo, para que, para que haya una comunicación. Y entonces, cuando uno escucha lo que Dios dice, producto de una lectura de la Escritura, de la memorización de un texto bíblico que a uno le habló o de una prédica que uno escuchó, la palabra de Dios nos llega de muchas maneras. Y cuando la palabra de Dios llega y toca nuestro oído interno, primero pasa por esta decodificación que hace el cerebro de lo que yo leo o de lo que escucho o de lo que memorizo de la palabra de Dios, y me llega la voz por el Espíritu Santo, llega a este oído interno, ¿no? El oído del corazón. Y ese oído es el que solo puede, recibir la riqueza espiritual que tiene la palabra de Dios. Porque de lo contrario, si se queda aquí solamente en la cabeza, es un conocimiento intelectual que no nos va a servir de mucho. Cuando ese conocimiento que llega aquí al intelecto pasa al oído interno, es cuando viene una consecuencia de vida espiritual. Eso hay que tenerlo muy presente. Ahora bien, coloca también la sangre en el dedo derecho, en el pulgar derecho, porque la mano representa el poder activo del ser humano. Con las manos se hace el pan, con la mano se toma la escoba, con la mano tomamos el taladro, los varones, ¿no? Aunque las mujeres también lo hacen hoy día. Así que, eh, bueno, yo estoy armando un taller de carpintería para enseñarle a mis nietas y nietos a trabajar la madera, así que están considerados iguales en ese sentido. Bueno, el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque las manos representan el poder activo y por lo tanto lo que nosotros hacemos no podemos hacerlo separados del Señor. Cuando nosotros empleamos nuestras fuerzas sin depender del Señor, entonces son obras de la carne y pudieran ser que esas obras nos generen en nosotros tal
concepto de nosotros mismos que podemos convertirnos en personas buenitas, personas justas, que hasta Dios pudiera tener una buena opinión de nosotros, como la tuvo de Job, cuando el diablo viene y se presenta y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, le dice el diablo. ¿Y no has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él, varón justo. Dios tiene esa opinión de Job. Y Dios le dice, él es así, es buenito contigo, se porta bien, porque lo tienes lleno de todo. Pero tócale los bienes, a ver si va a ser tan bueno. Y Dios le dice, te permito tocarle los bienes, tocarlo, pero no le toques su vida. Y el diablo le tocó la salud, los bienes y la familia. Y empieza Job a llorar. Pero antes de llorar, está tan firme, porque es un hombre justo, un hombre bueno, tan sólido, tan firme, y la mujer le dice, bendice a Dios y muérete. Con lo que nos ha pasado, bendice a Dios y muérete mejor. Y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a salir de ahí. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor para siempre. Qué hombre lleno de fe, parece un gigante espiritual. Pero en los textos siguientes de los primeros capítulos empiezan los 5 por qué. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? 5 veces pregunta por qué. Y más adelante termina con otro por qué grande, diciendo, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Porque iría hasta su silla y expondría mi causa con argumentos y le diría, ¿por qué? ¿Le ha pasado eso a usted? Nos ha pasado. Creo que no hay ser humano, esto es universal. No hay ser humano que no se haya preguntado cuando tenía una tragedia, ¿por qué? Un familiar enfermo, alguna tragedia, deudas, perder la casa, perder el auto, la muerte de un familiar querido, y nos faltará la pregunta clásica, ¿por qué? Y estamos llegando al capítulo 29 de Job, cuando vemos la lectura y empieza Job a defenderse de sus 3 amigos. Eran 4, pero 3 de ellos que representan el alma, la voluntad, la mente y los sentimientos. Estos amigos de Job, que representan el alma humana, que empiezan a decirle, tú tienes que haber pecado, arrepiéntete, reconoce tu pecado, porque si te va mal es porque has pecado. Eso también es un credo bien religioso que está entre los católicos y los evangélicos, parejito así, por todas partes. Y eso no es así, porque no siempre nos va mal porque nos hemos portado mal. No siempre los problemas que tenemos son castigos de Dios, son pruebas, como lo que pasó a Israel cuando va por el desierto, a este pueblo que Dios va a transformar en un sacerdocio. Yo los llevo a ustedes por el desierto para afligirlos, para probarlos y para saber lo que hay en su corazón. Entonces Dios tiene propósito con permitir el mal para sus redimidos, ¿no es cierto? Dios tiene objetivo, no perdamos nunca de vista eso. Entonces Job empieza a hablar de sí mismo. Yo, mí, me, conmigo, son pronombres personales que los usa no sé cuántas veces en el capítulo 29, pero deben ser alrededor de 30 y tantas veces que dice que hace referencias de sí mismo. En el capítulo 30 dobla la cantidad. En el capítulo 31 llega a más de 80 o 90 veces que hace referencias de sí mismo. Imagínense, en un capítulo de la Biblia, referirse a uno mismo 90 veces es que el ego de esa persona, la justicia propia, la autoglorificación, la autojustificación, eso muestra lo que hay en la naturaleza humana. O sea, Job era un hombre justo en sí mismo. Dios sabía
que era mejor que cualquier ser humano, pero era justo en sí mismo. Y esa justicia propia no vale. Y si hay algo que a Dios le cae mal del ser humano, es la justicia propia. Porque los creyentes, los llamados al sacerdocio, hemos sido investidos con una justicia que no es nuestra, no por méritos. Todos los seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Escritura dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Entonces esta naturaleza humana caída no tiene la condición para aparecer como justo ante Dios. Ahora Job aparecía como justo ante los hombres y ante la mirada de Dios, sí, cuando Dios lo evaluaba, era mejor que cualquier ser humano. Pero esa justicia, dice, aunque nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Compara la justicia propia a trapos inmundos. Entonces, qué importante es saber que para desarrollar este sacerdocio tenemos que tener no una justicia propia, como lo que contaba el Señor cuando entró el fariseo a la sinagoga y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, porque yo doy el diezmo de todo lo que gano, porque yo hago esto, yo, y otra vez el yo aparece. Y entra un publicano y arrodillado en un rincón se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí porque soy pecador. Y Jesús dice, este pecador volvió justificado a su casa antes que el otro. Entonces, ¿cómo es la cosa? Dios desprecia a los justos y aprecia a los injustos. Es que veámoslo bien. Dice la Escritura, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están esos 99 justos que no necesitan arrepentimiento? No existen. No hay ni uno justo, ni siquiera uno justo. El único justo es el Señor Jesucristo, el varón aprobado por Dios y que Él, al darnos su vida, al morir por nosotros en nuestro lugar, en propiciar para nosotros esta salvación tan grande, nos transmitió su justicia por gracia, por fe. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, esto es el Evangelio. Tener clara esta comparación de cómo Dios, dicho sea de paso, Job termina felizmente cuando hace todas estas preguntas y hace todas estas referencias de sí mismo, se le aparece Dios en un torbellino y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Dónde estabas tú cuando formé la tierra? Cuando puse los astros en orden, ¿dónde estabas tú? Y empieza a escuchar esas palabras y Job empieza a reducir su ego, su yo, y a caer hasta que cayó en tierra y dice, me arrepiento en polvo y ceniza, mi mano pongo en mi boca, y se arrepintió de haber pensado en sí mismo como un ser justo ante los demás. Ese quebrantamiento es básico, es elemental, es indispensable para todo ejercicio sacerdotal. Dicho sea de paso, la palabra sacerdote en griego es un verbo, no es un sustantivo. Y por lo tanto hay que sacerdotar. Estamos sacerdotando, ¿no? Eso cuando estamos ejerciendo el sacerdocio, dicho desde el griego al español, estamos sacerdotando, estamos ejerciendo el sacerdocio. No es un mero título como adjetivo o sustantivo, sino como un verbo en la Escritura. Gloria al Señor por eso también. Ahora bien, entonces el dedo pulgar untado con la sangre está representando la consagración de esta fuerza activa que tenemos los seres humanos para hacer cosas por nosotros mismos, ya sea con nuestra inteligencia, ya sea con nuestros impulsos, ya sea con nuestras habilidades, talentos, lo que sea. Si lo empleamos sin depender del Señor,
entonces esas son obras de la carne. Y hay un juicio, el juicio a los creyentes, el tribunal de Cristo, donde dice la Escritura que algunos se van a presentar con heno, madera, hojarasca, y otros se van a presentar con oro, plata y piedras preciosas. El asunto es, ¿con quién nos vamos a presentar nosotros? Este ejercicio sacerdotal va a haber que rendir cuentas un día. Y los que se presentan con heno, madera y hojarasca, el fuego es el juicio, el fuego probará la obra de cada cual. Ahora, el fuego quema inmediatamente el heno, la madera y la hojarasca. Son materias que el fuego las quema, las deshace. Por lo tanto, si alguien se presenta con ese tipo de obras, esas son las obras de la carne. Esas son las obras de los impulsos propios del ser humano sin depender de la gracia del Señor. Pero los que se presentan con oro, plata y piedras preciosas, se presentan con obras que son comparables. Lo que es oro representa lo que procede del Padre, lo que es plata representa lo que procede del Hijo, y lo que es piedra preciosa representa lo que es obra del Espíritu Santo. Por eso dirá la Escritura, el apóstol Pedro, capítulo 1, vosotros también, dice, como piedras preciosas y escogidas, y como casa espiritual y sacerdocio santo, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque tenemos la opción ahora de esta casa espiritual donde se desarrolla el sacerdocio, porque sacerdocio sin casa espiritual no tiene sentido, no es un sacerdocio sin casa, y no es casa sin sacerdocio. Porque mira, el Señor Jesucristo es casa y sacerdocio. Porque cuando Él vino, siendo espíritu con el Padre, siendo Dios espíritu, se encarna y viene en forma humana, ¿no es cierto? Y dice la Escritura, Dios estaba en Cristo. Por lo tanto, Cristo era aquí en la tierra la habitación de Dios. Era el lugar de la morada del Altísimo. Cristo aquí en la tierra era el tabernáculo de Dios con los hombres. Y por eso Juan capítulo 1, verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero desde el griego dice, y el verbo se tabernaculizó y habitó entre nosotros. Qué precioso esa expresión. El verbo que es Cristo la palabra, el verbo, se hizo tabernáculo, se hizo morada de Dios en su naturaleza humana. Entonces, ahora de Cristo se nos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y por lo tanto, si Él es el tabernáculo de Dios, pero al mismo tiempo es el sumo sacerdote en la casa de Dios, y por eso que ahora este nuevo hombre que se formó con la venida del Señor Jesucristo, aparece una nueva creación, aparece, y por eso que este sacerdocio que los judíos no pudieron cumplir, porque era imposible que ellos lo cumplieran también, porque este sacerdocio es un sacerdocio espiritual y el sacerdocio judío era un sacerdocio simbólico, por así decir. Sí, real también, porque era efectivo en cuanto a los oficios de sacrificios de animales, donde también estaba la gracia de Dios para perdonar pecados, pero no cualquier pecado, sino solamente los pecados que se cometían por inocencia o por casualidad o por circunstancias que eran accidentales. Pero los pecados que se cometían deliberadamente no tenían perdón en el sistema sacrificial judío de Moisés. No tenían perdón esos pecados. A la mujer adúltera había que apedrearla. Esa era la ley, ¿se fija? Porque ser adúltero, pecar cometiendo adulterio, no es una cuestión así de una casualidad o de una cosa accidental, es una cuestión pensada. Por eso dice el Señor, a los adúlteros los juzgará el Señor. Nosotros no estamos para juzgar a los adúlteros. ¿Se da cuenta? Bueno, bien. Ahora, entonces, este sacerdocio es un sacerdocio santo, espiritual, y está
está siendo ejercido en una casa espiritual. Y esta casa es la iglesia. Esto nosotros, los creyentes en Cristo, somos casa y sacerdocio. Somos nosotros ahora, porque Cristo, el que estaba aquí como el tabernáculo de Dios, al hacerse uno con nosotros, al habernos redimido para atraernos a Él, para que seamos uno con Él, se constituyó en la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo. De tal manera que Cristo y nosotros somos el un solo y nuevo hombre. De tal manera que casa y sacerdocio es una unidad, es una realidad que tiene que ver con un ser, no es una cosa, sino que es un ser colectivo. Esto que hay aquí es un Cristo colectivo. Nosotros somos el Cristo colectivo. Nosotros somos los Cristóbal. Cristóbal significa el portador de Cristo. ¿Es usted portador de Cristo? Amén. Somos portadores de Cristo. Somos los Cristóbales del Señor. Amén. Somos los portadores de Cristo. Porque Cristo habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Somos casa y sacerdocio. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor. Entonces, la unción en el pulgar tiene que ver con que la fuerza activa no procede de nosotros, sino de esta realidad espiritual que es la casa y el sacerdocio santo. Gloria al Señor. Y lo mismo el pie, ¿no? Exactamente igual, porque esto es parte también de la fuerza activa, ¿no? Lo del oído es la fuerza de la receptividad, pero la fuerza de los pulgares es la fuerza de la acción activa del ser humano. Caminar, andar, nuestros pies consagrados para ir no por nuestros propios caminos, sino por las sendas que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Son las sendas de justicia, son las sendas de la piedad, de la misericordia, de la humildad, el camino trazado por el carácter de Cristo, por todas las cualidades de Cristo. Ese es el camino. Y donde se reúne la iglesia, donde quiera que se reúna la iglesia, tenemos que tener presente que cualquier acción nuestra tiene que tener presente a la iglesia. Por ejemplo, un hermano, no recuerdo en este momento quién fue al que leí, digamos, que cuenta una historia de un hombre judío, un judío que tenía que hacer una inversión de un negocio grande. Y lo primero que preguntó antes de hacer el negocio en una determinada ciudad, ¿hay sinagoga en esa ciudad? Y le dijeron no. Y entonces empezó a buscar otra ciudad, pero para él era importantísimo que en la ciudad donde le iba a hacer la inversión hubiera sinagoga. ¿Por qué? Porque él tenía que reunirse en la sinagoga, reunirse como judío, aprender la escritura con un maestro, y por lo tanto, si estaba en una ciudad donde no había sinagoga, no iba a poder reunirse con sus hermanos judíos. Y entonces el escritor de esta historia dice, si un judío hace eso, ¿cómo es que un cristiano, cuando está a punto de jubilar, se compra una parcela por allá, por Tierra del Fuego, no sé a dónde, y se va a vivir solo, no hay iglesia, no tiene a nadie? Y he conocido personas, hermanos, que han hecho eso. No consideran que cuando van a tomar una decisión, tienen que considerar que en el lugar donde se van a ir tiene que haber iglesia. Y si no hay iglesia, buscaré a alguien que me acompañe para formar una iglesia. Porque no puedo concebir que el sacerdocio es yo y el Señor. Yo y el Señor. Es casa y sacerdocio. Amén. Amén. Es familia y sacerdocio. Es pueblo de Dios y sacerdocio. Vosotros me seréis un pueblo santo. Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Ustedes que no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia.
Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No concebimos la vida cristiana separada del cuerpo de Cristo. Evangelizando a una mujer un día con unos hermanos, esta mujer me dijo, yo caminaba primero con los católicos, después fui a una iglesia evangélica, pero me quedé sin asistir a ninguna parte y aquí estoy hace 7 años que no me reúno en ninguna parte. Y quería explicarle cómo es que ella no puede desarrollar una vida cristiana sola, sin la iglesia, sin el cuerpo de Cristo. Entonces le dije, ¿se imagina usted que este dedo quisiera separarse de la mano y quisiera pegarse a la cabeza, pensando que la cabeza es Cristo? ¿Se imagina usted un dedo aislado del cuerpo, un dedo pegado en la cabeza? ¿Cómo se vería? La señora se puso a reír, encontró que eso sería ridículo, pero entendió muy bien la figura, ¿no? Eso, hermanos, entendamos bien la figura, que un miembro, sea dedo, sea manos, la mano con los 5 dedos pegada a la cabeza, sin el cuerpo, es una cosa imposible, una cosa absurda. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos casa y sacerdocio. La vida cristiana no se concibe así, no es una vida de un solitario. Así que cuando emprendamos un camino, tu pie tiene que tener la sangre de Cristo con la cual fuiste comprado. Y por lo tanto, no podemos ir a cualquier parte donde se nos ocurra, sino que tenemos que considerar a Cristo y a su iglesia. Entonces, uniendo todas estas 4 partes, porque hay también una parte que no comenté, es la unción, cómo Moisés toma el aceite de la unción, el óleo sagrado, con el que se ungían todas las partes del templo, y Moisés toma este óleo sagrado, que era un óleo aromático, y unge la cabeza de Aarón y la cabeza de sus hijos. Así se inicia el sacerdocio levítico. ¿Y cómo se inició nuestro sacerdocio? No con un símbolo de aceite, no con un perfume aromático, con algo más glorioso que eso, la unción del Espíritu Santo, que mora en cada uno de los que hemos creído en Cristo. Los que hemos sido llamados a través del Evangelio, Dios nos llamó y dijimos sí, dijimos amén, conocimos nuestra condición, nos dolió ser como éramos, lloramos, nos arrepentimos. El día que a mí el Señor me tocó, había sido formado desde niño en una iglesia bautista con mis padres, pero nunca conocí al Señor. Murió mi mamá cuando yo tenía 14 años. De los 14 a los 20 no asistí nunca a una iglesia. Me dediqué a puro fabricar licores, a jugar fútbol con mis amigos, a formar un club deportivo, a hacer un montón de cosas, pero no fui nunca a una iglesia. Y a los 20 años estaba trabajando en una fábrica. Despertar. Ay, Señor. Ay, Señor. Pensar que estaban ungiendo los oídos aquí. Ya, pasó. Ya, hermano. Bueno, el día que el Señor me tocó, hermanos, tocó mi corazón, se despertó en mí esta pasión desde el primer momento. Y dije sin pensarlo, iré donde quiera donde quieras que vaya, iré. Estoy dispuesto, toma toda mi vida, me entregué por completo al Señor desde el primer día. Gloria al Señor. Y creo que fue el Espíritu Santo que permitió que dijera esas palabras, porque cuando tenía 12 años, una tía llegó a mi casa, tocó la puerta a las 8 de la mañana y le dice a mi mamá, vengo a orar por Roberto. Y mi mamá la dejó entrar, me levanta de la cama
me hace arrodillarme y tomó un frasco con aceite y lo empezó a derramar en mi cabeza a los 12 años y empieza a profetizar. Y cuando llegó ese día que el Señor me llamó y me tocó, dije esas cosas sin acordarme de eso. Y casi habían pasado todos esos años, de los 12 a los 20, que ni me había acordado de eso. Pero el día que conocí al Señor me acordé de todo eso. Y esas palabras llegaron a mi corazón y encendieron esta llama para servir. Llevo 55 años sirviendo al Señor. La gloria es para el Señor. Así que, pero nosotros todos recibimos la unción del Espíritu Santo. Y por lo tanto, contamos con esa unción. Y no es una unción exclusiva para los pastores, como ha ocurrido en la historia del cristianismo, que hay pastores que se colocan un título, que ellos son los ungidos del Señor. En Villarrica entramos una vez a un templo evangélico y al frente de la muralla donde está el pastor predicando en la parte de atrás, un letrero inmenso con unas inmensas palabras: no toquéis al ungido de Jehová. O sea, al pastor no había que contradecirlo, no había que decirle nada, había que obedecerle, había que hacerle caso. Era una cosa, eso es muy común, sobre todo en el pentecostalismo. Si bien es cierto, en la Escritura dice ese texto, no toquéis al ungido de Jehová, que se refería al rey, ¿no es cierto? Y David conservó muy bien se sujetó a eso, por así decirlo. Pero cuando nace el cristianismo, hay una concepción muy distinta de la unción. La unción, que era algo que se hacía con los sacerdotes y con los reyes, aparece el Señor Jesucristo, que fue prefigurado por Melquisedec, que era rey y sacerdote al mismo tiempo de la ciudad de Salem, que no se sabe el origen de este sacerdocio de Melquisedec. Ya existían sacerdocios. Cuando Dios llama a Abraham para formar con él un patriarca que va a dar a luz un pueblo de sacerdotes, ya existía anteriormente este sacerdocio de Melquisedec. Ahora, Melquisedec es figura de Cristo, que también es rey y sacerdote. A Jesús lo conocemos como al Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el gran sumo sacerdote. De tal manera que estos títulos de reinar y sacerdotar son títulos, pero son oficios que están reunidos en una misma persona. Individualmente lo somos, pero no podemos actuar, aunque tenemos responsabilidad de actuar individualmente y personalmente con estos dos oficios, pero también es un oficio que está entretejido en la colectividad del Cristo colectivo, que es la Iglesia. Así que, en ese sentido, podemos decir que en la historia del cristianismo, cómo surge, digamos, cómo se va tergiversando el concepto de sacerdocio, es algo sorprendente. En el primer siglo, cuando surge la iglesia, el apóstol Pablo, que tiene mucha claridad al respecto, Jesús primero nombra a los 12 apóstoles y los 12 apóstoles son enviados por el Señor Jesucristo, y donde quiera que van se forma la iglesia. Aparece el apóstol Pablo y él tiene una revelación especial con respecto a la iglesia. Y él empieza a nombrar, en cada iglesia, empieza a nombrar ancianos, ¿no? Cada vez que se forma una iglesia, se forman también al frente de la iglesia un grupo de ancianos. Y siempre esa palabra en el Nuevo Testamento va a ser plural, no es nunca un anciano frente a una iglesia, sino que es un presbiterio. Es un grupo de hermanos que está al frente, no un individuo al frente. Eso ocurrió en el primer siglo. En todas las iglesias que se formaron, siempre hubo un presbiterio. Pablo le recomienda a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada iglesia.
plural, ancianos. O cuando Pablo manda desde Mileto a buscar a los ancianos de Éfeso, dice, mandó a buscar a los ancianos de Éfeso. No al anciano de Éfeso, sino a los ancianos. Así que una iglesia normal, según la Escritura, debería tener un presbiterio, debería tener un equipo de ancianos. ¿Por qué razón? Para que no haya un individuo que se levante como una pirámide sobre los demás, sino que exista un gobierno colectivo, mancomunado, un gobierno entrelazado, entretejido en una comunión, sin importar que haya uno que sepa más que otro o que tenga más autoridad espiritual que otro, pero las cosas no las decide uno como si fuera un papa sobre los demás, sino que juntos toman acuerdos para ministrar a los sacerdotes. Al decir sacerdotes no estoy diciendo solamente varones, porque cuando Pedro está diciendo vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, no está diciéndole a los varones eso, sino que se lo está diciendo a la iglesia. Y la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, y por lo tanto hombres y mujeres pueden sacerdotar. ¿Dicen amén? Amén. Ya, amén. Ahora, ¿qué ocurre en el siglo II después de Cristo? Se levanta la figura del obispo y aparecen 4 iglesias que son las más sobresalientes. La iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Cesarea y la iglesia de Jerusalén. Eran las iglesias más que tenían, digamos, una mayor cantidad de hermanos, por así decir, ¿no? Estas iglesias eran numerosas. Creo que Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, estuvo en Alejandría predicando y fue un predicador y un maestro de la palabra con un éxito extraordinario porque se formaron cientos de iglesias a partir, en Egipto, Alejandría es la parte que desemboca en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Donde está la desembocadura ahí del río Nilo. Ahí está lo que es la ciudad de Alejandría, que fue una ciudad importantísima porque estaba la biblioteca más grande del mundo. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo estaba en Alejandría. Y Marcos predica la palabra ahí, se forman cientos de iglesias por todo el territorio que más tarde y hasta el día de hoy se llaman las iglesias coptos o de los coptos, ¿no? Los coptos están ahí y son miles de iglesias hoy día, los coptos, ¿ya? Marcos fue el que inició la obra en ese lugar. Gloria al Señor. Así que esta iglesia de Alejandría, que era tremenda de grande, porque además ahí estaba la cultura helénica, y surgen herejías en Alejandría, ¿no? De ahí surge Arrio, surge también lo que se llamó esta herejía, ¿cómo le podríamos decir? El monofisismo, que fue una herejía que hablaba de que Cristo tenía una sola naturaleza. O era divino, completamente divino, o era completamente humano, pero no podía ser divino ni humano al mismo tiempo. Entonces esa herejía monofisista aparece ya empieza a aparecer en esa época. El docetismo que exalta la divinidad de Cristo y niega la humanidad de Cristo. Cristo no era un hombre, Cristo era una especie de fantasma, una especie de ángel, que un ser divino, no era Dios propiamente tal, pero era un ser absolutamente divino, pero no humano. Así, porque decían ellos, un ser humano no puede caminar sobre el agua. Entonces ellos hacían esas diferencias, ¿no? El cristianismo surge como algo puro, porque el cristianismo surge como consecuencia de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, recibir a Cristo, pero cuando el enemigo de Dios, Satanás, con todo su sacerdocio que tiene de las tinieblas, empieza a meter a través de la filosofía o de las falsas religiones, empieza a meter cosas, empiezan a enredar las doctrinas y aparece en el siglo IV el arrianismo negando la Trinidad. Y aparece entonces el Concilio de Nicea, donde se establece definitivamente con Atanasio que la Trinidad es la verdad absoluta. Hasta el día de hoy, Dios es un ser, es 3 personas, son 3 seres, ¿no? O sea, 3 personas quiero decir, pero es un solo ser, es un solo Dios,
Así que en ese sentido, entonces, aparece también la desfiguración de lo que es el sacerdocio cristiano. Se desfigura el sacerdocio cristiano porque a partir del segundo siglo, en estas 4 iglesias que eran las más prominentes, se levanta la figura del obispo por sobre los pastores. Entonces la iglesia empieza a tener un gobierno piramidal. En las iglesias más sobresalientes de la cristiandad se levanta una figura piramidal del obispo sobre los pastores. Aparece el siglo III, ya en el siglo IV estaba lleno de obispos por todas partes. Entonces en el concilio de Nicea se nombra al obispo de Roma como que fuera el presidente de todos los obispos, por así decir, y ahí lentamente empieza a levantarse la figura del Papa y termina al final el concilio, que está al final en el año el año 380 y tanto, aparece el segundo concilio, el concilio mundial que hubo prácticamente, donde definitivamente aparece la figura del Papa, colocándose por sobre los obispos y por supuesto por sobre los pastores y por sobre las iglesias. Esa es una desfiguración del sacerdocio, porque el sacerdocio es de todos los creyentes. Amén. Y esa desfiguración crece desde el siglo IV hacia adelante hasta el siglo XVI. Durante 1000 años, la única iglesia más sobresaliente fue la Iglesia Católica Apostólica Romana, a diferencia de la Iglesia Ortodoxa, que era la Iglesia griega, y esta Iglesia de los coptos, que también no entró con los católicos, que es más parecida a la Iglesia protestante, por así decir, porque no tienen a María, no tienen todos esos dogmas que tiene el catolicismo. Pero cuando aparece el siglo XVI, hubo 3 doctrinas sobresalientes que empiezan a predicar los reformadores. Entonces, esas doctrinas que aparecen en esa época ¿cuáles son? A ver. Bueno, voy a tratar de hacer memoria. Pero una de estas doctrinas era que, bueno, la primera era, la Biblia es la fuente de autoridad para nuestro credo, para lo que creemos, la Biblia. La Biblia y solo la Biblia. ¿Allá? Esa es una de las doctrinas que se defiende cuando aparece en el siglo XVI la Reforma. Pero la segunda verdad, hay otra más, pero la más importante es la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Y dice, de todos los creyentes. Eso es lo que enfatiza Lutero, lo que enfatiza Calvino, lo que enfatiza Zwinglio, estos reformadores. ¿Por qué lo hacen? Porque se había levantado en estos 1000 años en el catolicismo exactamente la misma estructura del Imperio Romano, donde estaba el César, que era una divinidad que todos adoraban. Después estaban los senadores, ¿cierto? Y así venía para abajo una estructura piramidal que gobernaban todo. Entonces, a eso se llamó el clericalismo. Los clérigos eran los sacerdotes que formaban parte de una estructura piramidal donde un clérigo tenía a cargo a otros clérigos y así para arriba una pirámide de autoridad que hasta el día de hoy eso perdura en el catolicismo. Pero ¿qué es lo que enseña la Escritura? Si la Escritura es la base de la fe, ¿qué es lo que enseña la Escritura? Que el sacerdocio corresponde y pertenece a cada uno de los que han sido llamados por el Señor para servirle en esta realidad que es la iglesia, ¿no? Estamos sacerdotando en la casa espiritual que es la iglesia, y desde la iglesia podemos llamarle, si tuviéramos que evangelizar, sería una forma de hacer sacerdocio. Pero si tenemos que visitar un enfermo, es una manera de hacer sacerdocio. Si tengo que preocuparme de un hermano que está sin trabajo y puedo conversar con otros hermanos para decirles, mire, el hermano está sin trabajo, oremos por él, vamos a verlo.
y lo van a ver, y no es tarea solo de los pastores, puede ser un matrimonio o puede ser un par de hermanas. No hay distinción, no hay clericalismo, porque todos somos sacerdotes para atender las cosas que tienen que ver con la casa espiritual y el sacerdocio santo. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay en la enseñanza de la Escritura, hay una diversidad de oficios en la casa de Dios. Hay quienes presiden, ¿no? Hay quienes gobiernan, hay quienes están en la música. Conversaba recién con el hermano Jorge, qué importante es este servicio de la música, porque el autor de la música es Dios, el autor de los sonidos en armonía es Dios. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, y la música es una estructura ordenada, entonces, que tiene que compaginar con lo espiritual y con la letra de lo que es espiritual, porque si no estaríamos al son de cualquier sonido, ¿no? Pero tenemos que sujetarnos a esa creatividad espiritual de lo que son nuestros cánticos para presentar sacrificios de alabanza, que es parte de nuestro sacerdocio, ¿se dan cuenta? Así que en todo eso hay instrucciones. Cuando Calvino empezó a enseñar, no destruyó completamente lo que era el clericalismo, porque también en su congregación nombró ciertas personas por sobre otras personas. Lo hicieron también varios otros grupos, los anglicanos también. Cuando surge el anglicanismo también colocan a ciertas personas que tienen un oficio distinguido entre los demás. Me gustó mucho lo que dijo el hermano Romeo en estas prédicas que hizo a los ancianos, de cómo cuando el apóstol Juan está en el día del Señor y está preso en la isla de Patmos, en la isla de Patmos, está preso y han pasado 60 años desde que el Señor subió al cielo, han pasado 60 años. Y en estos 60 años, ¿qué ha ocurrido con el cristianismo? Sabemos que el deterioro que había era tremendo. Ya finalizando el primer siglo, Juan está más o menos en el año 90, 91, 92 más o menos, cuando recibe esta revelación del Señor Jesucristo. Y está preso. ¿Y dónde está durmiendo Juan? En una mazmorra, que eran lugares donde habían ratas. ¿Cuál es la condición de este sacerdote, de este siervo del Señor, de este apóstol de Jesucristo? Viviendo preso en una mazmorra, partiendo piedras. Y se pregunta, si podemos nosotros imaginar lo que se pregunta un hombre que está sufriendo eso. ¿Qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa con el cristianismo? ¿Qué pasa con el evangelio? Soy el último apóstol, todos los demás apóstoles murieron, solamente yo, este viejo está quedando. Y cuando está pensando todo eso en la tragedia, han aparecido ya todas estas doctrinas, el docetismo, el sabilanismo, el pelagianismo que surge más tarde, un montón de herejías en el cristianismo. Está la verdad todavía, pero en medio de todas de la verdad están estas influencias de herejías que están surgiendo. Y se pregunta, ¿qué va a ser del cristianismo? Y escucha una voz detrás de él que le habla, es la voz del Señor Jesucristo. Y cuando se vuelve, ve al Señor glorioso, glorioso, con sus ojos como llama de fuego, como una espada aguda que sale de su boca y sus pies como de bronce bruñido, y escucha la voz del Señor y conversa con el Señor y lo ve glorioso con las 7 estrellas en su mano y que se mueve entre los candeleros y entiende que los candeleros son las iglesias, y le viene esta revelación tan grande y le pide al Señor que escriba el Apocalipsis, ¿no? Escribe lo que ves, escribe lo que ves. Entonces, y una de las cosas que destacaba el hermano en lo que contaba de esta historia era lo siguiente, que el libro de Apocalipsis, las cartas a la iglesia, no están dirigidas a los ancianos,
que no había ancianos, porque los ancianos se habían corrompido, porque esta casta sacerdotal que se había formado, por así decir, habían perdido, ¿no? Habían perdido la originalidad del encargo que el Señor les había hecho para ser ancianos, obispos o pastores. Porque al mismo grupo de ancianos se le llama obispos y pastores, pero es un grupo y no es un individuo en una pirámide. Y tampoco es un grupo sobre los demás, sino un grupo entre los demás. Note bien eso. Los ancianos no están sobre los demás, los ancianos están entre los demás. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando Pedro le escribe a los ancianos, dice, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. No dice ruego a los ancianos que están sobre vosotros, sino ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Él era un apóstol, pero dice yo anciano también con ellos. O sea, yo anciano también entre vosotros. O sea, un apóstol tampoco está sobre los hermanos, sino que un apóstol está entre los hermanos. Son oficios distintos, pero somos iguales, somos todos sacerdotes. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, las cartas de Apocalipsis no están dirigidas a los ancianos, sino el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces la función de los ancianos no es qué le dice el Espíritu a los ancianos, sino qué le dice el Espíritu a las iglesias. Y ahí los ancianos ven o escuchan con este oído interno, decodifican lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia, y cuando hablan, cuando enseñan, cuando ministran, cuando gobiernan, están repitiendo o transmitiendo lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, y no lo que dice la jerarquía, no lo que dice el clericalismo. Gloria al Señor por eso. Los anabaptistas que surgen más o menos en el siglo XVI, los anabaptistas que también estuvieron en la época de la Reforma, ellos se negaron a levantar ministros por sobre los demás. Consideraron que los reformadores no habían hecho una labor completa con respecto a eliminar lo que se conocía como el clericalismo. Los cuáqueros, los hermanos llamados de Plymouth también, esto surge en el siglo XVIII, enseñaban que no deben existir clérigos, y Pablo enseñó que había diversos servicios en el culto, eso lo consideraban, diversos servicios, ¿no? Pero ellos estaban en contra, por eso se decían solamente hermanos. Estos hermanos de Plymouth se tratan entre ellos como hermanos. Por ejemplo, a mí nunca he enseñado que me digan pastor. A mí todos los hermanos me conocen como el hermano Roberto. ¿Sí o no? El hermano Roberto, pero no tienen que decirme pastor Roberto. Porque pastor es un oficio y no un título. Amén. Amén. Los wesleyanos. Bueno, ahí está Wesley diciendo lo que les decía delante cuando Wesley forma, dice, denme 100 predicadores, no importa si son clérigos laicos o laicos, no importa si son hombres o mujeres, estos laicos, dice, serán enviados a predicar el Evangelio y, bueno, les da una tremenda, ¿cómo le dijeron? Un encargo, ¿no? Sin distinguir hombres o mujeres, los envía a predicar. Aparecen en estos siglos, y sobre todo en este siglo recién pasado, aparecen los superungidos, aparecen los apóstoles, aparece una pirámide, aparecen lo que profetizó Lutero en su tiempo, que él no pudo abolir lo que era el clericalismo, pero Lutero dice esto en sus días, dice esto literalmente, dice, hablando de esta cúpula que se levanta, ¿no? Del clericalismo, dice, de aquí
sacan su audacia para mandar, exigir, amenazar, oprimir en todo lo que se les ocurra, que los superpastores se hayan convertido en lobos, los siervos en tiranos y los nuevos apóstoles en los más mundanos. Imagínense lo que opinaba Lutero en sus días respecto de lo que era el clericalismo católico romano. Eso era, ¿no? Así que, pero aparece, por así decir, ese era el culto a la personalidad, ¿no? Reverendo, ¿no? Esos títulos así. Pero habría una postura contraria, radical, que tampoco es correcta. Por ejemplo, no necesito papa, no necesito obispo, no necesito pastor, no necesito sacerdote ni apóstoles, no le rindo cuentas a nadie, basta solo yo y la Biblia, solo yo y Dios. Esas personas que piensan de esa manera se convierten en sus propios papas, en sus propios obispos. Entonces, ¿hacia dónde apunta eso? A la rebelión de Satanás, que no se sujetó a la autoridad, que no reconoció que él era un ser subordinado, una criatura, y que estaba llamado a sujetarse en el reino de los cielos, no solo a Dios, sino sujetarse a toda la población angelical que Dios había creado. Se rebeló contra Dios. Es como si dijera, no necesito a Dios, ahora yo voy a ser Dios. Y esto es lo que puede pensar alguien que diga, no necesito un pastor, yo soy mi propio pastor. No, necesitamos a los pastores, necesitamos a los ancianos, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos orar los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros, comprendernos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros. Y esta expresión los unos a los otros aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento. De tal manera que la vida cristiana es una vida correlativa, correlacional, es una vida de mutualidad, de compañerismo, es una vida en equipo, no es la vida de un solitario. Por lo tanto, esta rebelión satánica fue la que le inyectó el diablo al hombre, porque calumnió a Job, lo calumnió ante el trono de Dios. Tócale los bienes, a ver, él te sirve porque tú eres un ser utilitario para él, eres un tonto útil para él. Así esta es la calumnia que el diablo inventa en el trono de Dios en contra de la mente de Job. Pero ¿qué es lo que hace allá en el Edén? Calumnia a Dios en la mente del hombre. Así que Dios les ha dicho que no coman de este árbol. Sabe Dios que el día que coman van a ser como Él. Entonces está diciendo, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Lo que más quiere Dios es que seamos como Él. Entonces el diablo miente, calumnió a Dios en la mente de Adán y calumnió a Job en el trono de Dios. El diablo es el calumniador. Por lo tanto, ¿qué logró con haber calumniado a Dios en la mente de Adán? Que Adán le creyó. Y Adán es culpable de haberle creído al diablo. Por lo tanto, el ser humano es culpable de ser condenado o perdido. Y no es como dice Calvino, que los perdidos están perdidos porque Dios determinó que se perdieron, o que los salvados son salvados porque Dios escogió que se salvaran. Eso es un error. El ser humano es responsable de decidir a quién le cree. Si le crea las mentiras del diablo, le cree a los hechiceros, recurre a los adivinos para saber lo que va a ser su destino y no confía en lo que Dios dice en su palabra, esa persona está perdida por su propio libre albedrío. Así que estas cosas son delicadas
Y necesitamos entonces, los pastores, hermanos, estamos obligados a nuestra congregación. Nos debemos a nuestra congregación. Todos nos debemos a la congregación. Estamos vinculados con siervos, con iglesias, con obreros. Ninguna iglesia puede actuar sola, aunque las iglesias son autónomas en el gobierno. Pero cuando una iglesia está débil y tiene problemas de cualquier tipo que tenga, y entre ellos mismos no son capaces de solucionar sus problemas, hay un cuerpo donde buscar referencias, buscar compañeros, buscar ayuda. Así que no estamos solos. Cada creyente es una compañía de servicio al Señor, nuestro gran sumo sacerdote. Los hermanos responsables de una iglesia son la gente que moldea, la gente que apoya, la gente que dirige a una congregación de sacerdotes, no como súbditos, sino como compañeros, como consiervos. Como sacerdotes representamos a Dios ante el mundo por el Evangelio. Y todo lo que se haga en el nombre de Cristo implica sacrificio de alabanza. Edificar, instruir, perdonar, enseñar, bendecir a los demás sacerdotes, ese es nuestro trabajo. Y en nuestras reuniones cada uno tiene, como dice Pablo en 1 Corintios 14, que hay cuando os reunís, cada uno tiene. No es que uno solo tiene, todos tenemos. Y cuando más se da esta situación de que cada uno tiene, es en la cena del Señor y en los estudios bíblicos que hacemos por las casas. Porque todos tenemos algo que preguntar, algo que decir, algo que aportar. Por ejemplo, le explicaba al hermano Jorge recién, al hermano Jorge Nayer, un joven que está a cargo de una congregación donde está formándose una iglesia, allá en Punta Arenas. Él es un sobrino mío. Y me contó que de la iglesia donde él viene, de Argentina, una iglesia donde él fue formado, con un pastor piramidal, dijo, el pastor prohibió la cena del Señor hacerla cada 3 meses más o menos, porque se formó una rutina. O sea, hacerlo todos los domingos se formó una rutina. Así que el pastor decidió hacerlo más distanciado para que no sea una rutina. Yo le dije, el problema no es la cena del Señor. El problema es la ceguera de la iglesia, que no ve que en el pan y el vino está toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Porque ¿qué es el pan? Sino el pan vivo que descendió del cielo, Cristo. Si te comes a Cristo, ¿será eso una rutina? Si te alimentas de Cristo, si lo que estás haciendo es en memoria de Cristo, estás ingiriendo la palabra. Entonces, esto de la cena del Señor está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque el Señor fue el primero en matar un animal y con la piel del animal cubrir la desnudez de Adán y Eva. Transfirió la culpa de Adán y Eva a un animal y la inocencia del animal se la transfiere a los culpables. Redención. ¿Qué estamos celebrando en la cena del Señor? Redención. Y cuando cada historia que está en la Escritura la aplicas con la cena del Señor, comprendes la Escritura, y cuando estás tomando de la cena del Señor, estás como memorizando la palabra, la revelación de toda la Escritura, de todo el contenido de la Biblia, porque la cena del Señor es la Biblia sintetizada en un símbolo. Entonces, ¿por qué te puedes parecer la cena del Señor una rutina? Por la ceguera, por no ver lo que significa. Pero cuando meditas y piensas en lo que eso significa y haces memoria de la muerte de Cristo, no es para que se convierta en rutina, es para que te nazca una renovación en tu espíritu y sigas sacerdotando, sigas en esta casa espiritual, en este sacerdocio santo, que no es una cuestión meramente religiosa, sino que es algo vivo, espiritual. Gloria al Señor. El reloj. ¿Cómo está el reloj?
Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Yo quiero ser respetuoso con el horario, el tiempo que uno comparte, porque sé que humanamente no somos capaces de escuchar más de media hora. Ya después empieza a ser aburrido escuchar a alguien. Así que, bueno, gracias al Señor que la palabra que estamos compartiendo, no porque yo lo diga, es la palabra que está en la Escritura, es la palabra que está en la historia que hemos vivido como cristianos, y al conocerla, al recibirla, el propósito es que asumamos este llamado del Señor, esta identidad, porque es nuestra identidad. Vosotros sois linaje escogido, linaje escogido. Se creía que solo los judíos eran descendientes de Abraham, pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la promesa, porque hemos creído a través de la promesa. Así que somos hijos de Abraham también, aleluya. Así que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces créalo, porque la identidad de lo que somos depende si usted lo cree o no lo cree. Amén. No es obra nuestra, es lo que Dios nos ha donado, y sobre la base de lo que nos donó, lo regaló, nos entrega una comisión. Dice que somos real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para misionar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos una misión como sacerdotes. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Sacrificio de alabanza ahora, hermanos míos. Gracias, Señor. Te pasaste. Gracias, Señor. Gracias. Le cantamos al Señor.